Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que editaban los anuncios de las películas grabadas en la tele los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Christine de John Carpenter. Bienvenidos sean de nuevo a esta nuestra celebración de amor por el cine. En esta ocasión nos reúne una película de un legendario maestro del horror, escrita por un no menos legendario escritor, a mi gusto, el más grande escritor de horror de nuestra época. Por un lado, un Plymouth Fury rojo, con vivos blancos, enciende sus faros. El motor ruge como una bestia furiosa a punto de embestir en el asiento del conductor una criatura fantasmal. Vamos a hablar, por supuesto, de Christine de John Carpenter. Esta película se basa en la novela homónima de Stephen King, publicada en 1983. De hecho, el productor Richard Cobritz, quien ya había levantado el proyecto de la miniserie Salem's Lot, que a México llegaría como película, una edición recortada que se estrenaría como largometraje, también, por cierto, basada en una novela de King, pues él recibió del novelista los manuscritos de dos de sus futuras novelas, novelas que aún no se imprimían, por un lado Cuyo, por el otro Christine. Cuyo, esta historia de un perro San Bernardo que es mordido por un murciélago y le da rabia y que aterroriza a una mujer y a su hijo, ¿no? Y por otro lado, Christine, que es una historia de un auto poseído por el espíritu de su dueño y bla, bla, bla. El productor decidió filmar esta última, Christine, porque le pareció que la novela celebraba la obsesión de los estadounidenses por los autos. John Carpenter, el director de cine, a quien recordarán, por supuesto, por Halloween, por The Thing, ya hemos abordado sus películas en nuestro programa, pues él fue la primera opción para dirigirla. Al principio tenía varios compromisos con otras producciones. Estas películas se iban a rodar en el mismo periodo de tiempo, no le permitían conflictos de agenda. Una de esas películas, por cierto, era Firestarter, que en México se llamó Ojos de Fuego, que también está basada en una novela de Stephen King, pero retrasos en las producciones de estas películas le permitieron aceptar el proyecto. De hecho, me parece que él no dirigió finalmente Firestarter. El gran logro de Carpenter fue rodar una visión cinematográfica inspirada por la historia original, pero que no se restringió a ser solamente una adaptación. Hay diferencias sustanciales en ambas versiones. Una de las más notables es la del vehículo, porque en la versión de la novela, Christine es un automóvil poseído por el espíritu de su dueño anterior, que lo mencioné hace unos instantes, Roland de Leigh. Este hombre, a través de cierto ritual demoníaco, infunde el auto con su propia alma. La película de Carpenter, sin dejar de ser sobrenatural en esencia, habla sobre un automóvil que nace maldito en la línea de ensamblaje en 1958. Carpenter logra no solamente construir una historia de suspenso, un slasher como Halloween, pero en este caso el asesino son varios cientos de kilos de metal, hule y pintura. Christine tiene una personalidad por sí misma. En la película, Roland de Leigh es casi anecdótico. El director utiliza, en este caso, la prosopopeya para conferirle rasgos humanos al automóvil. Los faros por ojos
la parrilla por boca, el ronroneo del motor es como un rugido, el rugido de esta belleza tóxica. Es una especie de pareidolia en complicidad con la audiencia, porque Christine enciende sus luces y sentimos la mirada del auto asesino. Por supuesto, para este efecto modificaron las luces del automóvil para que fueran mucho más potente y en consecuencia se fundían constantemente y había que reemplazarlas. Pero el efecto es innegablemente efectivo, válgame la redundancia, un efecto efectivo. Además, para que el automóvil pueda comunicarse con nosotros, la audiencia, y también con Arnie, el chico protagonista de la película, el director utiliza la estación de radio que ya en la novela se mencionaba solo podía transmitir estaciones de música de finales de los 50, pero que en la película las canciones además mandan mensajes que no son nada subliminales, son muy claros. Por ejemplo, cuando está en la línea de ensamble y la están armando, se escucha Bad to the Bone de George Thorogood. Bad to the Bone. Y, perdón, cuando los vándalos están destruyendo el auto en una escena en la que no voy a profundizar por si no han visto la película, se escucha la canción Keep a Knocking de Little Richard. Cuando Christine está intentando matar a League, su rival en amores, League es la protagonista femenina, se escucha We Belong Together de Robert y Johnny. Y en cierta escena del final, que tampoco voy a profundizar por aquello del spoiler, se escucha Pledging My Love de Johnny Ace. Y si uno ve las letras por supuesto que son mensajes muy bien dirigidos, muy claramente dirigidos, ¿no? Bueno, la industria automovilística ha sido importantísima en la economía y en la cultura estadounidense casi desde siempre. Son un rito de iniciación del paso de joven a adulto. Primero, conseguir tu licencia. A lo mejor manejar el auto de papá con un poco de suerte. Y después tu propio vehículo, que casi siempre tu primer vehículo es un vehículo usado, un coche ruinoso. Existe este cliché del joven que se compra un clásico y con el objetivo de que lo va a reparar y que va a dejar muy bonito y al final acaba sufriendo porque nunca puedes arreglar un coche así. La sexualidad adolescente y los automóviles están indisolublemente unidos en el cliché americano. Es aquí donde Christine navega. La película es más una alegoría de lo que llaman en inglés growing pains. Este término que me resulta difícil de traducir hace referencia a la adolescencia incómoda, conflictiva, dolorosa, rasposa. Arnie es un niño bueno, dócil, apocado, nerd, con lentecitos. Es el muchachito que es muy bueno en la escuela y que es el hijo bueno. Y de repente sufre un cambio radical, un giro de 180 grados en su personalidad desde que conoce a esta mujer tóxica que lo transforma. Sí es un poco machista la idea, pero recuerden que es una película del 83, todavía esos valores no se contestaban. Bueno, en Christine encontramos que la mecánica, meter manos para reparar el motor, para limpiar acá, acariciar el volante, todo esto es una metáfora del sexo que no es nada discreta. Esto en la novela, esta sensualidad y esta sexualidad en la novela es más explícita a través de la relación amorosa entre Arnie y League. Pero en esta película la idea de sensualidad la toma por completo el automóvil. Recuerden que en inglés
la palabra car, no tiene sexo, es una palabra sin género, pero que para la idiosincrasia estadounidense, con mucha frecuencia, se convierte en mujer, en un she. En ningún otro, en ninguna otra cultura podemos encontrar esto. Bueno, en francés, automóvil es una palabra femenina, la voiture, pero no tiene este contexto sensual. Es algo que solo puede surgir en un país que tiene una historia tan profunda, tan arraigada en el automovilismo. Y bueno, pues es una película que yo originalmente disfruté doblada al español en el Canal 5, que era donde veíamos películas los que no teníamos acceso a videocasetera, porque estos son los 80s, es una época en la que todavía estábamos muy atrasados en México en ese aspecto, y muchas veces la única manera de ver una película era en el Canal 5, en cine permanencia voluntaria. Pregunten a cualquier muchacho que vivió su infancia en los 80s y recordarán esa barra de películas que tenía la televisión mexicana. ¿Tú cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Yo justamente esta película la viví de una manera pues muy nostálgica porque cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que mi hermano, que es 6 años mayor que yo, y mi primo, que es de la edad de mi hermano, hablaban sobre esta película, que la habían visto en el cine. Y me acuerdo mucho de escucharlos y decir, Christine, Christine, porque habían sido impactados profundamente por la película. Y entonces para mí se empezó a desarrollar una mística especial alrededor de esta película, porque ya después, como tú dices, en el 83, difícilmente alguien tenía una videocasetera aquí en México, pero ya después, conforme fue avanzando la década de los 80, que tuvimos nuestra videocasetera Betamax, mi hermano y mi primo, recuerdo que fueron corriendo al videoclub cuando se dieron cuenta que estaba esta película en el videoclub. Entonces la rentaron y por supuesto a mí no se me permitió verla porque seguía siendo demasiado joven para ver películas de terror. Y me acuerdo que mi hermano y mi primo la vieron en la sala, pero yo no tenía permitido el acceso. Entonces esta mística de la película de Christine se empezó a crecer y a crecer y a crecer con esto. Y entonces ya, pues ya muchos años después, yo creo que ya en la década de los 90, fue cuando justamente, al igual que tú, yo vi esta película por primera vez en cine permanencia voluntaria, en el Canal 5, doblada al español y por supuesto en full screen, es decir, cuadrada con los extremos de la pantalla cortados, es decir, solo veíamos la parte central de la imagen, no veíamos ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho, es decir, las peores condiciones en las que se puede ver una película, ¿no? Doblada en full screen y con pausas comerciales. Sin embargo, yo la grabé, entonces después de eso la vi muchas veces así en español, ya sin comerciales porque le puse pausa a la hora de grabar, pero pues así la vi pues toda mi adolescencia, mi pubertad, o sí, digamos, sí, mi pubertad y mi adolescencia temprana. Yo vi varias veces esta película, así como la tenía yo en mi cassette Betamax. Ya después pasó el tiempo y me olvidé de esta película, la verdad. O sea, es decir, no que me olvidara de que no tuviera yo un recuerdo impactante de ella, porque incluso también en mi pubertad leí la novela y siempre, digamos, ha estado presente dentro de mi imaginario personal, tanto la novela como la película de Christine,
pero me olvidé de verla, por decirlo de algún modo, ¿no? Se me escapó, se me olvidó revisitarla hasta tal vez hace apenas, yo creo que 3 años, si acaso, 3 años o 2 años y medio más o menos, que es decir, tiene muy poco tiempo que revisité la película, por supuesto ya en alta definición, en full screen, es decir, con la imagen completa, eh, totalmente rectangular en su aspect ratio, en su aspecto, en su proporción de 1:2.35, es decir, una película muy rectangular, por decirlo de algún modo, muy rectangular, y que es como John Carpenter filma sus películas en este aspecto de 1 vertical por 2.35 horizontal. Entonces, estamos hablando de una película muy elegante, cuya elegancia yo no podía ver en mi cassette Betamax. Bueno, podía entrever un poquito de esta elegancia, pero nunca se va a ver como cuando ya la revisitas en HD y en full screen y con buen sonido y etcétera, etcétera. Y en inglés, por supuesto. Es decir, para mí fue como volver a verla. La verdad, tenía el recuerdo tan vago, tan lejano y con una imagen tan fea y un sonido tan feo y doblada que para mí fue redescubrir esta película. Y debo decir que John Carpenter, pues es uno de mis directores de género, de cine de género, como le llaman pues al cine que se enfoca en géneros muy específicos, ¿no? El western, la ciencia ficción, el terror. Y John Carpenter, que curiosamente es un director que nunca ha filmado una película del viejo oeste, pero que en muchísimas de sus películas tiene mucha influencia y lo hace muy evidente, como una película de 1976 que se llama Asalto al Precinto 13 o Escape de Nueva York de 1981 o Escape de Los Ángeles del 96, incluso la película Big Trouble in Little China del 86 es como de artes marciales y fantasía china, pero también pienso que tiene bastante del oeste, y también la película Vampiros del 98 tiene mucho de western, y Fantasmas de Marte del 2001. Entonces, John Carpenter a mí pues es uno de mis directores de género, por llamarle de ese modo que se le conoce comúnmente, favoritos. Hizo una de mis películas favoritas de terror, que es Halloween, que por supuesto ya hablamos de ella en este podcast, y otra de mis películas favoritas de terror, que se llama The Fog, La Niebla. Es un verdadero peliculón. Los dos me parecen unos verdaderos peliculones de terror, de uno de los maestros del terror, John Carpenter. Y pues Christine no es la excepción. Es una película excelentemente bien filmada, desde la escena inicial que tiene esta canción de Bad to the Bone, que ya nos están diciendo, con esta canción nos están diciendo, este auto es malo hasta la médula. Y también nos lo dicen en el póster de la película, nos dicen, ella nació mala, así de simple. Y entonces, pues, no nos queda más que asumir que es un carro que nació malo y que, como bien nos mencionas, Paquito, en la cultura estadounidense se refieren a los autos como ella, como ladies, les dicen a veces a los carros, sexualizándolos de una manera femenina. Y pues en ese sentido, pues coincido con tu visión en la que Arnie, el protagonista de la película, pues es un chico nerd, un chico ñoño, muy inocente, muy ingenuo, que se enamora de una chica mala, una mujer mala hasta los huesos, como dice la canción,
una mujer que nació mala, una mujer fatal, literalmente una mujer fatal. Entonces, pues al enamorarse de ella, pues él comienza toda esta alegoría, como bien nos mencionas, esta alegoría de cómo un chico bueno se puede volver malo, ¿no? Como un chico bueno puede entrar en este juego tan destructivo con una chica que además esta chica que es el auto lo lleva a conquistar a otra chica, una chica de veras, de su escuela, una chica popular, una chica muy guapa, pero que pues no ve con buenos ojos la relación malsana de Arnie con su carro, ni tampoco su mejor amigo, ¿no? Que también es un chico popular, pero que tiene un cariño especial por Arnie. Eh, y tampoco, pues por supuesto, tanto su novia como su mejor amigo se dan cuenta del cambio que está teniendo Arnie, de cómo se está descomponiendo. Y entonces también es como, y como tú dices, una alegoría de la adolescencia, y es como alguien se puede, por decirlo de algún modo, descomponer, como un puberto bueno se convertir en un adolescente malo, cómo se puede este, descarriar el chavo, salirse del buen camino. Y pues sí, la verdad es que la película de John Carpenter se llama John Carpenter's Christine, así como le pone él a sus películas, le pone antes del título, le pone su nombre, como la Christine de John Carpenter. Eh, pues muchos podrían decir, ¿por qué no le puso, por qué le pone así si pues la novela es de Stephen King, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Francis Ford Coppola, que no, que sí le pone un nombre antes de los títulos, pero le pone el nombre del escritor de la novela. Mario Puzo's The Godfather, Bram Stoker's Drácula, John Grisham's The Rainmaker. Es decir, Coppola les da todo el crédito a los escritores de la novela. Y mientras que aquí John Carpenter, pues le puso John Carpenter's Christine, y me parece que es adecuado el nombre, porque como dice Paquito, pues en realidad es una obra que John Carpenter hizo suya, la hizo propia, es muy distinta a la novela, y esto se vale, ¿no? Pues tan solo El Resplandor es muy distinta a la novela, pero pues esto lo menciono porque John Carpenter le puso así a su película, ¿no? John Carpenter's Christine. Pienso yo que se vale porque pues ya no estamos hablando de la novela hecha película, o la novela dramatizada, o la novela narrada como audiolibro. Estamos hablando de una adaptación cinematográfica. Entonces, pues me parece adecuado eso que le llama, eso que le haya puesto John Carpenter's Christine. Y le voy a devolver el micrófono a Paquito porque ya hablé mucho. No, no, no. Nunca mente. Habló en su justa medida. No, mira, la verdad es que estoy de acuerdo y creo que sí es verdad que es justo que John Carpenter la haya llamado John Carpenter's Christine, pero también es importante recordar que solamente el título, el intertítulo de la película es John Carpenter's Christine, porque el póster y el registro de la película es solamente Christine. O sea, solamente el título dentro de la película dice John Carpenter's Christine, ya registrada ante derechos de autor, y el título comercial de pósters y de cassettes no dice John Carpenter Christine, solo dice Christine. Entonces, ahí jugaron un poquito porque has de saber también, estimado público, que Christine le fue súper mal, fue un fracaso en taquilla y fue considerada por la crítica también como un fracaso, y su popularidad y el culto que se le rinde fue creciendo conforme fue pasando el tiempo, que es algo que ocurre con mucha frecuencia.
Es algo que podemos hablar, que podemos decir también de otras películas como El Club de la Pelea, que son películas que les va muy mal y que son consideradas fracasos y que eventualmente con el paso del tiempo se va construyendo un culto alrededor de ellas que les confiere un nuevo prestigio. Eh, en este caso, pues Christine va a tener un remake. Se anunció este año que va a empezar el rodaje de un remake y a mí me gustaría ver cómo van a abordar esto en estos tiempos, porque los remakes de películas de Stephen King, salvo gloriosas excepciones, han sido bastante maletas. Conversábamos Fernando y yo el otro día sobre cómo se acaban convirtiendo en remakes de las películas y no readaptaciones de las novelas. Entonces tenemos, por ejemplo, Carrie de Brian De Palma y las dos versiones que se han hecho en el siglo XXI de Carrie han sido de mediocres a pésimas, insufribles. Y yo creo que en mucho se debe a que retoman más la ficción creada en la película de Brian De Palma que en retomar la novela y construir a partir de las ideas que les dan la novela. No, no es una adaptación del drama de Stephen King, sino de la versión que hizo Brian De Palma. Y lo mismo podemos decir de muchas otras obras de Stephen King. Sin embargo, bueno, pues hay que darles el beneficio de la duda, vamos a ver qué nos plantean. Porque estaba yo meditando justamente sobre el machismo presente en Christine, y sí es verdad que es un poco machista en función de que, pues, Christine es notoriamente femenina y también toda la toxicidad y la transformación negativa de Arnie se dan a partir de su relación con Christine, que a diferencia de la novela no está poseída por el espíritu maligno de un hombre abusivo y malvado, sino que nació mala. Pero también hay un personaje que es Lig, que es la novia, que lo ama profundamente y que se da cuenta de que él es tóxico para ella y que poco a poco, aunque quiere salvarlo, aunque quiere ayudarlo, lo va dejando y lo deja. Entonces ella vuelve a rescatarlo, ella vuelve a enfrentar a Christine, mujer contra mujer, junto con el mejor amigo de Arnie. Se da ese juego, pero también nos enseñan a una mujer que dice, hasta aquí te voy a aguantar y ya me voy. Y está bien interesante porque a la luz de lo que del siglo XXI y de todas las luchas que se han hecho de género, después del Me Too, en el siglo de la lucha de equidad de género y de todas estas cosas que se han ido presentando a lo largo de todo el siglo XXI, estaría interesante ver cómo van a trabajar Christine. Va a ser una remake de la película de Carpenter o van a readaptar la novela de Stephen King al siglo XXI. Y en ese caso, Christine seguirá siendo un Plymouth Fury del 57-58, nunca me acuerdo cuál es el año, o va a ser un nuevo automóvil, va a ser un Trans Am como Kit el auto increíble, ¿no? Está interesante ver qué va a ocurrir. Esperemos, vamos a darles el beneficio de la duda y esperemos que esta película sea buena. Tiene todo en su contra, tiene todo en su contra, pero pues démosle la oportunidad de luchar. Finalmente, el remake de, por ejemplo, Salem Slot, la serie de televisión moderna contra la serie de televisión vieja, me parece que salió bien librada, que fue un remake atinado, que no ignora todo lo bueno de la versión de los años 70, el 79 creo que es, pero que tampoco, pero que tampoco se vuelve dependiente de ella, ni de su fama, ni de su popularidad. Es más, el vampiro de la versión televisiva de los 70 tiene más similitudes con Nosferatu físicamente que la versión más moderna.
encarna Rutger Hauer. Ahora también tenemos el remake de The Stand, y ese no lo he visto. Tenemos el remake de It, que bien merece un episodio aparte. Es la competencia entre la versión televisiva de los 80 y la película del siglo XXI, pero que para la que yo también tendría muchos argumentos ahí interesantes que abordar. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Algún comentario final, Fernando? No, pues nada más comentar sobre lo que nos mencionas, Paquito, de la versión nueva que viene de Christine. Y yo le quisiera compartir al público algo que platicaba con Paquito el otro día sobre los remakes y sobre las readaptaciones. Por ejemplo, el caso de It, como bien menciona Paquito, pues es una readaptación, no es un remake de la miniserie que vimos en los 90, sino que readaptaron el libro de nuevo. Tiene otra estructura, son 2 películas, etcétera, etcétera. Está el caso de El Resplandor, que también la miniserie no es de ninguna manera un remake del Resplandor de Stanley Kubrick, sino más bien Stephen King él mismo readaptó su novela porque dijo, merece tener una versión más fiel a mi libro. Y hay muchos ejemplos incluso Eyes Wide Shut, ¿no? Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, que es una readaptación. Ya había una película basada en ese libro, en Relato Soñado, con ese nombre, ¿no? Pero, y Stanley Kubrick lo que hizo fue readaptarla por completo. Entonces, es muy interesante para mí el hecho de que venga una versión nueva de Christine, a ver si es una readaptación de la novela. Puede ser que sí. Yo en lo personal pienso que eso sería como lo más saludable, ¿no? Cuando ya hubo una versión cinematográfica de una película una película basada en una novela, cuando ya hubo esto, pues pienso que si van a volver a hacer una película, pues que sea una readaptación de la novela y no un remake de la película, como es el caso de Psicosis, ¿no? Yo cuando escuché que Gus Van Sant iba a hacer un remake de Psicosis, lo primero que me vino a la mente fue, ojalá que fuera una readaptación de la novela, porque pienso que una adaptación más fiel que la de Hitchcock de la novela de Psicosis estaría interesante, estaría agradable de ver, sería amena, podría ser una película muy distinta y muy efectiva, muy divertida, muy interesante, pero no, hicieron un remake cuadro por cuadro, etcétera, etcétera, cosa rara que, bueno, ya eso quedó para la historia, ¿no? Pero también platicábamos Paquito y yo de los remakes de Carrie, los remakes de Carrie, que no son readaptaciones de la novela de Stephen King, Carrie, son remakes de la película de Brian De Palma, Carrie, la primera adaptación al cine de esta novela. En realidad, las otras versiones que han hecho para el cine, o bueno, una es para la televisión, la verdad es que son básicamente, Paquito y yo coincidimos en eso, en que básicamente son remakes de la versión de Brian De Palma, porque no hay nada que nos indique, leyeron la novela y dijeron, a ver, ¿cómo lo podemos modificar? ¿Cómo podemos hacer una versión a lo mejor más fiel o más, sí, a lo mejor más fiel en estos aspectos, no tan fiel en estos otros aspectos, pero que sea diferente? Y pues bueno, yo espero, ¿no? que esta nueva adaptación de Christine pues sea eso, una nueva adaptación, porque hay diferencias fundamentales, como ya nos comentó Paquito, entre la novela y la
la película de John Carpenter, entonces pues yo esperaría que fuera realmente una nueva adaptación de la novela y no un remake de la película. Y esos serían mis comentarios finales, Paquito. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Nosotros somos Fernando Carrillo Fink y Paquito Rodríguez en su festival de adoración al cine. Les agradecemos que nos escuchen, que comenten, que interactúen con nuestros videos. Les recordamos que estamos en Facebook como Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en YouTube y en Spotify como Sin Esperanzas a secas. Le mando un saludo a los sospechosos comunes, a todos los que nos escuchan y que nos permiten acompañarlos mientras lavan los platos, mientras barren, trapean, andan en el coche, atorados en el tráfico, yendo al trabajo o simplemente nos tienen de ruido blanco. Les agradecemos y apreciamos mucho sus comentarios. Le agradezco sobre todo a Carolina, mi esposa, que me permite estar aquí, porque si no me da permiso, imagínense, pues ya no grabo nada. Esto es todo por hoy y estamos casi cerrando el año, si no es que ya lo cerramos. ¡Hasta la próxima! Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!